Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, organizado por la sección del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a Antonio José de la Cuesta Serrano, que va a hablarnos de la herramienta para la evaluación longitudinal y continua de porteros de fútbol base. Me gustaría primero agradecer, por supuesto, al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid por acoger nuestra iniciativa y poner a nuestra disposición pues, toda esta plataforma y logística, que es maravillosa. A mi compañera Ana de Ceballos, que también la veis allí, porque se ha implicado muchísimo en todo el proceso de organización, búsqueda de ponentes. A Alejo, por supuesto, como coordinador de la sección. Y, cómo no, a los ponentes, como el placer que tenemos de tener hoy a Antonio, que acceden a compartir pues, su conocimiento, su experiencia de forma altruista con el resto de compañeros. Así que, sin más dilación, voy a presentar. Tenemos, como he dicho, con nosotros a Antonio José de la Cuesta Serrano, psicólogo deportivo acreditado por el Colegio Oficial de Psicólogos, máster en Psicología Deportiva por la UNED y experto en Psicología y Coaching Deportivo con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Dentro de su amplia experiencia, pues podemos recalcar sobre todo su participación durante 3 temporadas en el Club Artístico Navalcarnero. También trabajó con árbitros, deportistas, familiares, entrenadores de otras disciplinas, fútbol, fútbol sala, baloncesto. Y actualmente está colaborando en la creación y gestión de Academy GG, en la formación y mejora de gamers y entrenadores en el ámbito de los eSports. Además de crear contenido sobre la psicología deportiva en los eSports y en el canal de YouTube. Y bueno, fuera de este mundo también psicólogo en residencia de mayores, centros de día, que es fantástico lo polifacéticos que podemos llegar a ser los psicólogos del deporte. Hoy nos va a explicar el proceso de creación de esta herramienta para la evaluación continua de los porteros en la cantera del Club Deportivo Navalcarnero. Y nos explicará pues, el proceso creativo, su evolución, reciclaje y el impacto en las diferentes variables psicológicas. Así que bueno, no me enrollo más, dejo el paso al verdadero protagonista de hoy y recordaros que tenéis el chat a vuestra disposición para cualquier duda que mi compañera Ana estará atendiendo y luego resolveremos las dudas al final de la ponencia. Espero que disfrutéis y aprendáis tanto como yo. Pues nada, Alba, muchas gracias. Me he presentado muy bien, muchísimas gracias. Y nada, si queréis empezamos ya. Bueno, antes que nada, dar las gracias tanto a ti, como a Ana, como a Alejo, como al COP, como a la propia división por vuestro esfuerzo. Y creo que estas jornadas son muy interesantes. Las de Juanpe del mes pasado me parecieron muy, muy interesantes. Y bueno, espero estar al nivel, más, por lo menos igual. A ver si consigo alcanzar su nivel. Mejor es difícil. Así que bueno, si queréis empiezo, voy a compartir la pantalla y me decís si todo ok, ¿vale? Vale, vamos allá. Vale, ¿veis la presentación? Vamos a ponerla a tamaño completo. ¿Lo veis? Sí, está todo perfecto, Antonio. Vale, perfecto, muchas gracias, Alba. Pues vamos a empezar. Vale, la conferencia de hoy va a tratar un poquito sobre explicar lo que es una herramienta para evaluación longitudinal de porteros que la realicé cuando estuve en el CEA Navalcarnero. Vale. La idea y el objetivo principal de esta charla es un poquito reflexionar y conocer la importancia de la creación de herramientas multidisciplinares y su impacto en variables psicológicas. Más allá de la propia herramienta, lo que estoy buscando y explicar la herramienta, que también es cómo es el proceso creativo de cualquier aplicación o cualquier técnica, para que podáis, pues, tanto los noveles como los que sabéis un poquito más, pues tener esa idea de cómo se puede crear. Como objetivos secundarios, pues un poquito cómo se crea una herramienta, como he dicho, cómo se valora su utilidad, qué debo tener en cuenta a la hora de crearla y cómo se trabaja un poquito departamentalmente. Vale, voy a explicaros un poquito los antecedentes y el contexto para entender un poco la situación y por qué se genera. Principalmente se hicieron 4 dinámicas e intervenciones generales. La primera de ellas fue el concurso Grito CDA Navalcarnero.
Vale, tenemos que entender que una de las demandas que hubo en el club, sobre todo por parte de la dirección deportiva, es que había un cántico, el típico cántico con el que empiezas en los partidos. Se buscaba, era un cántico que no tenía mucha más idea ya que un tralala, ¿vale? Un cántico tralala y Naval a ganar. Conseguimos, bueno, hicimos un concurso y en él al final ganó un grito que decía: somos Naval, somos equipo, ra, 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 Naval a ganar. En teoría era a luchar, pero bueno, ya sabéis cómo va esto en el fútbol, sobre todo en el fútbol, en el que la parte de la victoria pues siempre tiene mucho peso y se negoció y al final fue a ganar, no importa. A partir de ahí hicimos una cosa que se hace en casi todas las canteras cuando entra un psicólogo deportivo, que es la cantera de padres y madres. Esta cantera lo que buscaba era, sobre todo, dar una voz a los padres, madres y familiares de los deportistas y un poco ser esa vía de comunicación con el club, tanto para el fomento de valores, que es la base de cualquier psicólogo en un club de fútbol, como también un poquito el impacto que tiene en el rendimiento de los jugadores, en los propios chicos y en los padres. Vale, también comentar, que no lo he dicho, el CEA Navalcarnero es un club de fútbol que tiene actualmente, bueno, cuando yo lo dejé, creo que eran 20, si no recuerdo mal, 20 secciones o 20 equipos diferentes de diferentes categorías, desde prebenjamín hasta juvenil. Y luego, bueno, el equipo el semiprofesional o profesional, el senior, que está actualmente en segunda B y le va bastante bien. Y cuando yo estaba en preferente, fue la división el año que subió. Vale, aparte de la cantera de padres, tenemos la semana del árbitro. La semana del árbitro nace debido a que se valora o se ve, había un día del árbitro en el que se fomentaba pues un poco qué es el árbitro, qué es el árbitro, cuál es su función, qué hace, y un poco fomentar, pues, aplaudirle y demás. Nosotros lo convertimos en una semana en la que hacían ejercicios de empatización, uno de ellos hacía de árbitro, luego se debatía, e incluso de esta semana del árbitro salió luego una dinámica, que no está aquí, pero bueno, en la que tratábamos de recibir información por parte del árbitro del comportamiento tanto de los jugadores, de la grada, como de los jugadores de la grada como de los entrenadores. Y por último, así como dinámica general, teníamos los premios a deportividad de Navalcarnero. Estos premios a la deportividad son una cosa que me siento quizá más orgulloso como psicólogo por el fomento dentro del fútbol base. Buscamos premiar cualquier conducta deportiva que fomentara cualquiera de los principales valores, la solidaridad, la responsabilidad, el compañerismo, todos ellos. Y fue, sobre todo el primer año, fue unos premios muy, muy importantes y muy interesantes, en los que tuvo un impacto, sobre todo en varias categorías de padres, bastante bonito. Estuvo muy bien. Para comenzar, yo comencé trabajando en marzo con el CEA Navalcarnero. Comienzo la colaboración y comienzo haciendo participante. Bueno, entre contacto, lo que hacemos muchas veces, y los que seáis noveles o nuevos, os preguntáis muchas veces cómo entra un psicólogo en un club de fútbol. En mi caso, a puerta fría, mandé un mail, a él y a varios más, pero ellos contestaron, presenté un proyecto y bueno, la cosa fue cogiendo forma y fue hacia adelante. En el primer mes había una celebración de participantes. Yo, una cosa que hice y que me pareció muy interesante y si tenía la oportunidad de hacerlo, que es nadie me conocía, nadie sabía quién era, pues yo me acercaba al partido de fútbol, veía y apuntaba un poquito qué comportamiento tenían los padres, los jugadores, los entrenadores, pero como nadie sabía quién era, pues te dejan ahí, te pones un término medio entre visitantes y locales, nadie sabe si eres visitante o local, y tú, pues, a tus cosas y tal, y apuntar, sobre todo en el móvil, para que no parezca que estás apuntando nada. Vale, hay una evaluación externa y un poco colaboración solo con la dirección técnica. Solo el director deportivo de la cantera es el que me conocía y sabía qué función iba a hacer y habíamos quedado en eso. Vale, abril, pues a partir de eso se presenta un proyecto a corto plazo y me presentan a los entrenadores. Dentro de la presentación, pues hay una evaluación psicológica. En este caso, pasé el TEP. Es cierto que ya algún entrenador me conocía cuando hice esto, empecé con la alianza, pero bueno, siempre es las dudas de si debes o no realizar una evaluación la primera vez. Yo estaba terminando, creo que era el primer año del máster, y es cierto
que bueno, tienen muchas ganas de pasar en las herramientas y tal. Entonces, bueno, es cierto que en su momento alguna falsación del test hubo. Pero bueno, los datos, la mayoría de los entrenadores los recibió bastante bien y fue interesante. Y también la asistencia a reuniones de dirección técnica con los padres. El director deportivo o director técnico del club realizaba pues, reuniones con los padres para explicarle pues, la temporada siguiente, ya en estas fechas de abril o cómo iba la temporada, y yo evaluaba y valoraba cómo veía lo que realizaba el director deportivo. Y bueno, se le daba un feedback y demás. Ya en mayo se decide que hay una participación activa en la que vuelve a haber otra presentación a los entrenadores. Hay un comienzo ya de colaboración interdepartamental, es decir, ya empiezo a trabajar con los entrenadores, es decir, estoy viéndoles participar, estoy en el terreno de juego, me preguntan, yo les respondo, ya empezamos a hablar de jugadores, de equipos y un poquito de todo, ¿vale? Y en junio hay una evaluación psicológica en la que vuelvo a pasar el TEP, vuelvo a hablar con ellos, vuelvo a reunirme con ellos, vuelvo a hacer entrevistas semiestructuradas con ellos y ya hay una asociación tanto participante como hay una intervención. Y ya julio-agosto, que es fuera de temporada, pues bueno, para que también lo sepáis, hay una reflexión y una formación específica para ver cómo creamos esa sección. Hay que seguir formándose y aunque estuviera en el máster o aunque tuviera conocimientos, pues bueno, seguir formándose en cómo es un psicólogo en un club deportivo es importante, sobre todo de cara a la cantidad y a la formación. De todos estos meses sacamos tres conclusiones de tres variables. Estas evaluaciones, como he dicho, se hacen mediante entrevistas semiestructuradas y con el test TEP, que es el test del estado psicológico, que juraría que es de Buceta, si no recuerdo mal. Vale, en él encontramos tres variables que son las que tienen un poco, por así decirlo, más llamativas. Primeramente, la concentración. Es cierto que, que hay una puntuación media en el test, es decir, en abril, si no recuerdo mal, pues ya en junio hay una concentración muy reducida en determinados entrenadores. La motivación, aunque en la motivación siempre en los test era bastante equilibrada y era media, es cierto que ellos verbalizaban en las entrevistas y cuando hablaban conmigo verbalizaban que era un problema la motivación respecto al final de esa temporada, no tanto a su labor como entrenadores o la labor al año que viene, es decir, como que habían perdido las ganas. Un ejemplo habitual es que ya a partir de enero, y es un poco por lo que nace también esta herramienta, a partir de enero ya está todo un poco el pescado vendido en casi todos los equipos, si no hay la suerte que están a punto de, ¿sabes?, están luchando por el ascenso o están evitando el descenso. Entonces quedan un poco en una tierra de nadie y ya se vuelve un poco rutina. Y esa motivación básica, pues como que baja y la cotidiana les cuesta un poco mantenerla, aunque bueno, la diferenciación es más académica que otra cosa entre ambas motivaciones, pero la realidad es que ellos ya estaban pensando más en la temporada siguiente que en esta. Vale, y el otro es cansancio general. Es verdad que en la puntuación había una puntuación alta en el pretest. La mayoría se sentían ya un poco cansados al final de temporada, incluso a veces tú como psicólogo que entras con ganas y yo he entrado a mediados finales de temporada, como que a veces reaccionado de una manera diferente que yo. Vale, respecto a otras variables, sobre todo la comunicación, nos dimos cuenta, o me di cuenta, que había una comunicación entre entrenadores media baja en la misma categoría. Llamaba la atención de que había habido reuniones periódicas del director deportivo, sí que comentaba que si hubiera una reunión en la que se hablaban, pues bueno, lo que él valoraba que había que mejorar, lo que se había hecho bien, pero no había una comunicación muy alta entre los diferentes componentes, excepto en categorías bajas. Sí que había benjamines, sí que se iban bastante bien los entrenadores. También era bastante bajita entre categorías adyacentes, es decir, cadete infantil, alevín. Se conocían y se hablaban, pero sobre todo lo que se pedían eran tema de qué jugador necesito y tal. Pero no había una comunicación fluida que quizás, bueno, pues a lo mejor era bueno tenerlo. Y era muy baja entre diferentes categorías. Había entrenadores que a lo mejor no se terminaban de ni siquiera se conocían y tal, pero de hola y adiós.
Importante, la relación con padres. Es el principal problema respecto a esa temporada. Lo que siempre te dicen es, oye, muchas veces te dicen, ¿qué hago con los padres? Te dicen, ¿qué hago con los padres? Digo, pues atenderlos. Dicen, no, pero ¿qué hago con ellos? ¿Cómo les convenzo para que no me den problemas? Digo, es que, bueno, la realidad no va así. Y hasta cierto punto, una vez que ya sientas y trabajas con ellos, se dan cuenta de que no es así ni que son un aliado en vez de un enemigo. Y aquí está la clave, la evaluación objetiva y constante de sus jugadores. Había una dificultad para mantener una evaluación longitudinal y mantenida. La principal manera que tenían de valorar y evaluar a sus jugadores, tanto técnica, táctica como psicológicamente, era por observación. Y bueno, encontramos ahí la posibilidad de poder realizar una herramienta que pudiera ser valorada a lo largo del tiempo. Es importante entender que termina la temporada y comienza una nueva. En este momento entra un preparador de porteros nuevo que no había antes. Este preparador de porteros pues, tiene una actitud muy positiva hacia la psicología y dice que quiere colaborar conmigo. Y entonces, bueno, empezamos a colaborar esa temporada y empezamos a crear una serie de dinámicas, entrenamientos y empezamos a hablar. Y nace la idea de crear esta herramienta. ¿Por qué? Porque, bueno, pensamos que es un buen lugar para hacer ese laboratorio, es más tecnificación. En principio hay pocos porteros, aunque, bueno, ya os digo que al ser muy buen preparador de porteros, muchos porteros asistían a los entrenamientos, les gustaban mucho los padres y la verdad es que la asistencia era muy alta. Y entonces, bueno, empezamos a valorar hacer ese laboratorio allí. Pues, bueno, nos pusimos 3 objetivos en la fase de creación. Que sea sencillo, objetivo y útil. No nos valdría tener una herramienta muy buena, pero que no fuera sencilla, porque bueno, el preparador de porteros no deja de ser tanto él como yo o cualquier entrenador, no somos del ámbito profesional de 24 horas para ese trabajo, sino que tenemos diferentes trabajos y buscábamos que fuera sencilla de usar y que nos ocupara un poco tiempo, pero que a la vez fuera muy útil. ¿Vale? Y sobre todo fuera objetiva. Buscábamos encontrar una manera de poder objetivizar esa valoración. Vale, en la fase de creación tenemos que elegir a las habilidades a medir. Es importante, es curioso, y luego cuando lo veáis, el primer ejemplo, de que esas habilidades, ¿de dónde saco esa información? Que esto es importante a veces entenderlo como psicólogo. ¿Dónde saco la información, las habilidades o las variables a medir? Bueno, el fútbol, lo bueno que tiene es que es un deporte de masas y muy famoso. Entonces, uno de los lugares donde puedes encontrar las habilidades, sobre todo técnicas y tácticas, más objetivas, no deja de ser el FIFA, el Pro Evolution Soccer o, por ejemplo, el Manager, el Football Manager. Entonces, bueno, de ahí sacamos un poco la idea de qué habilidades y un poco la definición de las mismas. Tenemos 2 grandes bloques. Por un lado, la parte técnica, ya que el preparador de porteros sobre todo mira la parte técnica de sus porteros, con 3 subbloques y 14 habilidades que ahora las vemos. Y la parte psicológica encontramos 4 subbloques con 9 habilidades. Vale, y ahora ¿cómo lo mido? Esto es importante entender cómo lo mido. Entonces, bueno, queremos que sea sistemático, ¿vale? Que se pueda medir muchas veces y seguir un sistema, pam, 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 y seguir midiendo. Que sea observacional, que no tenga que parar el entrenamiento, que no tenga que parar la situación o que no tenga que valorarla con una introducción de algo extraño. Decidimos que sea tipo Likert, ¿vale? Con 5 puntos. ¿Por qué 5 y no 10? Porque la discriminación entre el punto 4 y el punto 5 es más fácil que entre el punto 8 y el punto 9. Y a veces, si lo pones un punto 10 puntos, muchas veces, bueno, hoy 8, hoy 7. Y queríamos que si hubiera una modificación en la habilidad, que fuera una modificación visualmente llamativa. ¿Vale? Entonces, la 1 sería muy deficiente, muy por debajo de la media de su edad, y la quinta muy eficiente, muy por encima de la media de su edad. ¿Por qué buscábamos la comparativa con la media de su edad? Porque estamos hablando de que son diferentes categorías. Entonces buscamos que fuera su categoría, pero también su grupo. Es cierto que si tuviéramos un equipo, que no era el caso, porque la mayoría estaban por debajo de autonómica, y luego ya empezó a subir y hubo equipos en autonómica, el nivel era más o menos estable. Si hubiera habido un división de honor y un segunda, pues no se hubiera hecho de esta manera, pero como esta era más o menos equilibrada, buscamos que fuera la media de su edad.
y que fueran, y por último, incluir una característica para volver a trabajar. Tanto lo que valoramos como por qué lo valoramos, pero con una sola palabra, como un cursor que nos pudiera ayudar a preparar los entrenamientos luego. Pues bueno, aquí tenéis esta pantalla inicial, esa plantilla inicial, es decir, que es un Excel, ¿vale? Que eso ya, luego ya, ahora os diré que genera problemas porque la persona con la que colabora no trabaja muy bien en este tipo de aplicación, pero bueno, a partir de lo que yo tengo y mis conocimientos será la mejor. Lo ideal hubiera sido una app nativa, pequeña y básica, tipo Android y tal, que nos hubiera volcado los datos, pero bueno, eso quizás en un día se podrá hacer. Bueno, como podéis ver, tenéis una plantilla inicial donde hablamos de los diferentes atributos, el valor que le vamos a dar, que se pondrían aquí en medio, y las especificaciones o lo que queremos tratar. Entonces, bueno, se le dio una pequeña leyenda y los atributos. La leyenda, como tenemos aquí, la finalidad de la aplicación, ¿vale? Bueno, la evaluación objetiva, rápida y eficaz, tal. Las instrucciones generales de cómo se rellenaban, que se está midiendo un entrenamiento, un partido, una valoración media. Nosotros comenzamos a aplicar la herramienta, si no recuerdo mal, en enero. Empezamos a crear y tal, pero en enero es cuando realmente empezamos a realizarla. Entonces buscamos una media que fuera la base con la que poder tratar. Luego, la diferenciación entre partido y entrenamiento, porque no es lo mismo cómo lo realiza el jugador o el portero en un partido que su realización en un entrenamiento. Y a lo mejor ahí notamos que hay una diferencia muy grande y tenemos que ver por qué es. Bueno, se explica cómo se rellena y en especificaciones, por lo que hemos dicho, característica o razón de la decisión, es decir, esa especificidad o esa habilidad que queremos trabajar. Vale, y luego cada jugador tendría una hoja Excel. Esto es un libro, ¿vale? Creo que llegamos hasta los 20 y pico, no sé, un montón, están por ahí y son un montón. Entonces todos ellos tenían su hoja Excel donde si incluíamos una nueva valoración, pues se copiaba y se pegaba o se decía a la aplicación, al Excel, que la duplicara. ¿Vale? Y al final se iba a realizar una representación gráfica. La representación gráfica se hizo, pero realmente no hacía mucha falta, porque simplemente tú de un vistazo veías los 4, los 5, los 3 y veías si había una evolución, si mejoraba o no. Vale, atributos. ¿Por qué elegimos estos atributos? Como he dicho antes, usamos un poco los videojuegos para buscar sobre todo la parte de los técnicos. Cómo se colocaba, cómo se estiraba, cómo se caía. Entonces, bueno, explicábamos el tema de cada atributo. Diferenciábamos entre disparos, 1 contra 1, pases y aéreo. Los disparos, pues bueno, como no iban a ser a media distancia, normalmente solían ser. Los 1 contra 1, pues la típica situación entre 1 contra 1. Aquí importante entender la diferencia entre colocación y la figura, que bueno, el tema de la cruz ya se empezó a introducir en los porteros de fútbol 11, la introducción de ese movimiento de cruz que también realiza, por ejemplo, Oblak, que es un portero que lo hace bastante bien, que antiguamente pues se salía con todo el cuerpo o con las piernas encerradas y bueno, ocupa bastante espacio. Tema de pases, porque también es importante ver cómo el portero pasa, y no solo el portero para y rechaza, sino cómo pasa. Entonces, bueno, precisión, fuerza y movimiento, y el tema de la volea, que es muy curioso cómo hay que trabajar mucho la volea y qué mano usada, porque, bueno, en teoría debe ser la contraria y muchos porteros salen con su mano. Y el tema del aéreo. Y pasamos a nuestra parte, que es la psicológica. Entonces, ¿qué aspectos creí importantes trabajar y son los atributos que un portero debe tener? Bueno, primeramente comunicación. Un portero debe saber comunicar, ¿vale? Entonces vamos a diferenciar entre cómo informar, cómo corregir y el volumen, que esto es importante, porque hay porteros que te pueden informar muy bien, corregir muy bien, pero el volumen es para el micrófono y ya está. Y en un campo de fútbol 11 tienes que dejarte la voz. Y hay que enseñarles a veces a gritar y pedir que griten, ¿vale? O pueden gritar muchísimo pero no decir nada, no informar no dar ninguna información, o no tener la capacidad de corregir una posición o un cierre de pase de un compañero. Entonces, bueno, diferenciamos esos tres. Luego la lectura, que es la capacidad de leer las situaciones del partido para sacar el máximo rendimiento. La diferenciación entre tiempo y situación. El tiempo es la capacidad que tiene el portero de entender
el tiempo que debe de dedicar a cada conducta. Por ejemplo, sale el balón de fondo, vamos ganando 2-1. ¿Cómo debe ir el portero? Hombre, lo ideal es que vaya suave, despacio, ni parado ni rápido. Y hay muchos porteros que van muy rápido, porque el nivel de activación en ese momento es tan alto, porque han participado en la jugada, que van corriendo. O muchas veces no dicen a sus compañeros que dediquen un tiempo a posicionarse, sacan muy rápido, dejan las defensas abiertas y entran por todo el centro. Bueno. Y luego la situación. Si saben leer la situación, es decir, si son capaces de entender que hay una presión y deben sacar en largo, si no hay presión, si nuestro equipo domina corto o largo, y bueno, un poquito trabajamos a partir de ahí. Nivel de activación. Buscábamos qué nivel de activación óptimo podían tener. Mirábamos tanto la rapidez, que era cómo ellos cambiaban el nivel de activación muy rápidamente, y para eso os pondré siempre el ejemplo de Oblak en el partido de la Europa League, en el de famoso Oblak, como él cambia tan rápidamente el nivel de activación de un nivel de activación básico a un nivel de activación muy alto, me parece increíble. Y luego entender la demanda de la situación, qué nivel de activación te demanda, ¿vale? Como está parecido al tema de la lectura del juego. O sea, a lo mejor la situación me demanda un nivel de activación más bajo del que estoy presentando. Y bueno, darles a entender a los porteros cómo se hacía eso. Y luego la fortaleza. El portero es quizás el jugador que más expuesto está ante errores y aciertos del contrario. Un lateral hacen un caño y bueno, queda ahí, pero un portero hace un gol y ya va a estar recuando todo el rato. Entonces, ¿cómo reacciona el portero ante el error y ante el acierto contrario? Pues no es lo mismo. Yo puedo, Alevín puede realizar un movimiento perfecto, cruzada de piernas, tiro, saco manos y me entra por toda la escuadra, porque la escuadra está como un metro mía. Y eso es un acierto del contrario. En cambio, un error sería pues un movimiento erróneo, una pasada por debajo, no bloco al tirarme, no pongo el hombre correcto. Entonces, ¿cómo reaccionaban los porteros a esa situación? Y de ahí valorábamos. Esta sería la plantilla como las he enseñado antes, ¿vale? Con lo que la diferencia con la anterior es que aquí incluiríamos ese valor nuevo y esa especificación, ese valor y esa especificación. Y vamos a aplicar un ejemplo. Buscábamos 3 principios también. Uno, que fuera continuo, que pudiéramos utilizarlo de manera continua y fuéramos capaces de hacerlo. Que fuera viable, es decir, que los objetivos de la creación pudieran ser llevados a cabo. Y, sobre todo, que tuviéramos capacidad de constancia en realización. Y, en principio, se consiguió. Aquí tienes un ejemplo, ¿vale? Como no hay nada mejor que un ejemplo, tenemos el ejemplo del juvenil A1. Poníamos ese código, ya sabéis, para el tema de evitar problemas con la protección de datos. Comenzamos el 4 de febrero, ¿vale? El valor de cada uno de ellos a partir de su media. Estamos hablando del juvenil, del portero titular, por así decirlo, del juvenil A, o sea, del mejor juvenil que teníamos. En él encontrábamos que, respecto a su media, pues, al principio, en la media, era mejor la colocación, la estirada, y como podéis ver, tenemos el atributo a trabajar, culo. ¿Por qué culo? Porque el portero, al tirarse, en vez de caer haciendo un movimiento barco, cadera y tal, caía con la parte del culo y terminaba incluso a veces haciéndose daño. El tema de bloqueo, podéis ver cómo hay una evolución en cómo hay ese cambio, que hay ese rechazo al centro, pero se trabaja y hay con manos blandas, pero ya hay a la banda. Es decir, antes hacía un rechace muy fuerte hacia el centro y ahora había aprendido a hacer hacia las bandas y hacia laterales, pero las manos eran blandas. Y aquí ya incluso centro y blandas, pero bueno. Colocación, un poquito lo que quiero que entendáis es cómo hay esa evolución y cómo se va viendo si hay una mejora o un mantenimiento. Y sobre todo que os fijéis en que hay diferencia entre entrenamiento, entre medio otra vez, y entre partido, entrenamiento y partido, ¿vale? Vamos haciendo esa distinción entre las diferentes columnas y vamos viendo esa evolución. En el caso de los psicólogos, pues bueno, formaba tarde, había una dificultad para corregir, o sea, él no era capaz de corregir a sus compañeros, le costaba, y en algunos partidos incluso el volumen era bajo. Este portero, podéis ver aquí abajo que el principal problema que era que no aceptaba el error propio. Él siempre verbalizaba que era un problema exterior interno y por mucho que trabajábamos en ello, pues costaba un poco. Vale. Deciros que esto era individual, como estáis viendo. Vale. Conseguimos que cada categoría
darnos una media de todas las valoraciones de cada uno de los jugadores, que es la media de la categoría, y los valores todos juntos. ¿Por qué? Porque tú cuando juntabas y cuestionabas y densabas los datos, nos daban cómo preparar, o sea, en qué centrar los entrenamientos. Pues mira, tenemos, por ejemplo, que a uno de ellos estaba desorientado, los pases cortos, la coordinación, entonces el entrenador daba cuenta que había muchos que tenían dificultad en coordinarse y realizaba y modificaba los entrenamientos, es decir, hacía los microciclos y los mesociclos orientados a los datos que él iba valorando. Si recogemos lo que hemos dicho anteriormente, que los entrenadores tenían dificultad para objetivizar y ver las habilidades y las capacidades a trabajar y fortalezas de sus jugadores, esto era una gran herramienta. Y es de ahí donde lo hacemos. Pues en caso de psicólogo, pues si yo tenía que trabajar sobre todo el nivel de activación o los errores, que muchas veces en los porteros hay que trabajar el tema de los errores. Este es un ejemplo de cadete, ¿vale? Diferenciando con juvenil, pues es de cadete. Vemos una valoración, como os he dicho, de lo que queremos es la media. La media nos servía si era muy llamativa. Por ejemplo, en la figura, ese 1.5, podía indicar que estaba muy por debajo, pues a lo mejor había que fomentar el uso del entrenamiento de la figura en el 1 contra 1. Luego había datos un poquito más mejores, como podía ser el nivel de activación, pues eran bastante rápidos, o el volumen, es verdad que eran chicos bastante extrovertidos que entendían que debían de levantar la voz lo máximo posible y lo realizaban bastante bien. Uno de ellos y tal. Vale, ¿qué nos dicen los datos anteriores? Primeramente, que el seguimiento puede ser continuo y sistemático. Que la valoración de diferencias entre entrenamientos y partidos, nos dimos cuenta que había una diferencia importante entre cómo se comportaba el portero, cómo tenía las capacidades el portero en un partido y en un entrenamiento. Nos ayudó a comprender las fortalezas y debilidades de los porteros y nos dio la manera de visualizar y estudiar rápidas sus habilidades y cuáles trabajar. Temas grupales, como anteriores, pues la preparación de los mesociclos y los microciclos de entrenamiento, ¿vale? El nivel medio tanto del equipo, de las categorías, como el club en general. Y una valoración del impacto de los entrenamientos en la progresión general. O sea, cómo podían valorar, cómo podíamos ver que esos entrenamientos tenían un impacto real en lo que estábamos buscando, que eso es lo más importante. Tras ello, pues me reuní con el entrenador de porteros y seguimos trabajando y me dio un feedback. Vale, buscaba qué sensaciones tenía yo con la aplicación. Y me dio, por un lado, la parte positiva, que es verdad que tenía un impacto muy positivo en la elaboración de entrenamientos, le ayudaba un poco a preparar esos entrenamientos, a evitar esa falta de motivación que hay en la cotidianidad, sobre todo porque el preparador de porteros no trabaja en la competición como tal, sino trabaja en la tecnificación. Entonces, a veces se hace muy duro ese enero de frío o ese febrero, marzo de frío, de lluvia, de viento, para que los chicos se motiven y para que tú prepares un entrenamiento y te digas, venga, vamos a hacer lo mismo, venga, vamos a hacer lo mismo. Porque al final termina teniendo un impacto negativo tanto en tus porteros como en el propio preparador. Como feedback negativo, que también es importante que nos den las debilidades o aquello que debemos de mejorar en la introducción de datos. Era bastante tedioso. Como he dicho, era un Excel, lo intenté mejorar lo máximo posible, pero como habéis visto, muchísimos de esos datos en línea eran complicados de ver si no tenías un entrenamiento en ello. Y por otro lado, eso, la visualización. Por un lado, la introducción, que se hace un poco denso y difícil, y la visualización. La introducción de datos era difícil porque el éxito a veces genera una gama de porteros, es decir, lo que pasaba es que lo hacía también este preparador de porteros que todos solían ir, sobre todo prebenjamines, benjamines, y eran muchos. Entonces, bueno, ahí modificamos la forma de introducir los datos de los benjamines y de los prebenjamines, a lo mejor dándole menos importancia a la aplicación porque lo buscaban más para niveles medios. Con ello nacieron otras dos herramientas un poco a la par en paralelo. Por un lado, tuvimos la necesidad de encontrar una manera de comunicarnos con los entrenadores, porque este preparador de porteros, como he dicho antes, y yo mismo, tenemos unos horarios que a veces no coincidíamos con los entrenadores. Entonces, ¿cómo me puede decir a mí un entrenador cómo trabaja su portero en el entrenamiento? Pues me lo dice a partir de esta valoración.
Vale, lo hicimos 2 veces. Por un lado lo hicimos creo que fue una de ellas en diciembre y la otra en abril, si no recuerdo mal. ¿Qué buscábamos? Eso, información rápida, sencilla y que los entrenadores hicieran en poco tiempo de cómo estaban sus porteros. Por un lado, cómo se colocaban, la lectura, tipo de juego, cómo comunica y qué actitud tiene. Y un poquito si anima, si acepta, y porque la suplencia no la tratábamos en otros entrenamientos, por ejemplo. Y un poquito las facetas a mejorar para que luego, viendo nuestra herramienta, cómo poder compaginar ambas cosas. Vale, importante. Entender que el entrenador muchas veces, si le das un folio enorme, te lo rellena y sí eso. Si tú se lo das sencillo, lo animas, él lo puede realizar. Es importante entender que la diferenciación entre la aplicación en diciembre y en abril es bastante importante porque con la de diciembre se lo volvemos a dar a los entrenadores y les decimos en qué se han equivocado. Por ejemplo, muchos no nos indicaban las facetas, no nos daban facetas específicas, sino decían, tiene que mejorar en las paradas, ¿vale? Pero dime en qué faceta quieres que mejore para que el entrenador portero se lo pueda trabajar, el preparador. Y luego ya fueron mucho más específicos, ¿vale? Ya mejoraron mucho en eso. Es importante también entender que, si os dais cuenta, están relacionadas con un poco con nuestra herramienta. Pues, la colocación, la lectura, el juego con los pies, la comunicación y la actitud, que es un poco lo que yo también trabajaba. Y el tema de los compañeros, si animaba o no, porque nosotros en los entrenamientos no veíamos si el portero animaba a sus compañeros, aceptaba la suplencia y cómo lo demostraba. Con ella, en esta evaluación de entrenadores fue bastante positiva y casi todos contestaron, y aunque en diciembre costó sacar datos de calidad, en abril fueron muy interesantes. Y junto a ella, pues creamos la evaluación de porteros, una serie de un pequeño cuestionario en que los porteros se autoevaluaban. ¿Por qué? Porque, como he dicho, ya teníamos la información del preparador de porteros, teníamos la información de los entrenadores. Habrá que ver cómo piensan los porteros, que son capaces de valerse por sus habilidades y sus capacidades. Entonces, bueno, probamos con esta plantilla, que realizamos también, creo que si no recuerdo mal, 2 o 3 test, depende de 2 o 3 aplicaciones, depende de la categoría. Está claro que de Benjamín no la usamos, pero sí ya a partir de alevines les enseñamos a entenderla, porque estaba relacionada también con sus habilidades dentro del propio juego. Era muy interesante ver cómo ellos entendían si tenían dificultad o no en realizar diferentes conductas del juego. Tenemos, por ejemplo, pues eso, cómo se posicionaban, cómo juegan con los pies, las manos, los reflejos. Ellos creían que tenían buenos o malos reflejos. Pusimos buenos o malos porque era un lenguaje que a ellos les resultaba más fácil. Si tú utilizas palabras muy técnicas, pues a veces les cuesta, sobre todo a chavales más jóvenes, incluso los mayores, porque como a veces están en su mundo, también les cuesta. Y bueno, cómo jugaban por arriba, cómo eran sus habilidades, si animaban, si informaban, y cómo eran sus habilidades psicológicas, tanto comunicativas como psicológicas. Vale. Es curioso aquí luego comparar, que un poco no lo tengo puesto, pero podríamos comparar también cómo es la diferencia entre lo que el jugador, el entrenador y el preparador de porteros perciben ante una misma habilidad. Por ejemplo, como el preparador de porteros tenía la idea de determinado portero, tenía las capacidades para realizar muy bien un posicionamiento en la portería, el entrenador no estaba tan de acuerdo y el portero pues dudaba si tenía capacidades o no. Y ahí nos dábamos cuenta de cómo es la comunicación entre los entrenadores y los jugadores respecto a los porteros desde una visión externa y a partir de una medición más o menos objetiva por parte del preparador de porteros. Es decir, no servía, y a mí me servía mucho para trabajar con el entrenador, la comunicación, el entrenador, no el entrenador de porteros, el entrenador de los equipos, de cada equipo, la comunicación en su propio vestuario o en su propio equipo. Y era importante ver cómo había a veces un par de casos llamativos. La mayoría, pues bueno, de verdad que tiene una visión parecida al preparador de porteros. Vale, entonces, bueno, para terminar, simplemente pues comentar qué debilidades y fortalezas tenía esta herramienta. Como debilidades, el tiempo. Una de ellas era el tiempo, necesidad de tiempo extra para valorar otros escenarios. Como he dicho anteriormente, valoramos tanto los entrenamientos propios de preparadores de porteros como los partidos.
¿Cuál es el problema? Que para valorar el partido hay que ir al partido y debe valorarlo o el preparador de porteros la parte técnica o yo la parte psicológica. Y a veces no es fácil pues ir a ver todos los partidos de una categoría, como ya sabéis, por tema de tiempo y demás. Entonces, bueno, ahí era a veces un poquito era un poco difícil. Por otro lado, teníamos la sobrecarga, sobre todo en el preparador de porteros. Había una gran cantidad de porteros en las categorías más inferiores y es cierto que ahí había dificultad para hacer para seguir esta herramienta. ¿Por qué? Porque estamos hablando a lo mejor de ¿cuántos había? Si no recuerdo mal, vamos a tener hasta 20 benjamines y prebenjamines todos juntos. Entonces, claro, son mucha cantidad. Bueno, buscábamos y es cierto que tengo la espinita de que si la aplicación hubiera sido más fácil y hubiera sido más visual, una app de Android, por ejemplo, una pequeña app de móvil, hubiera sido mucho más rápido y seguramente hubiera funcionado mejor. Como fortalezas, pues tuvo un impacto en variables psicológicas del preparador de porteros. Él verbalizaba mediante entrevistas semiestructuradas y no sé si le pasa el test, lo tendría que mirar, porque lo tengo un poco por ahí, que tuvo un impacto en la motivación, ¿vale? O sea, él notaba, aunque este preparador había empezado con nosotros y no podía hacer una valoración respecto a la temporada anterior, pues una pena, no se puede, sí me decía que él le había ayudado para mantener la motivación durante la temporada, ¿vale? Y para tener esas ganas de trabajar. Como he dicho, el preparador de porteros es importante entender que es más campo de tecnificación que la propia competición. Entonces, a veces se hace difícil. Y también en el tema de la concentración, le ayudaba a estar concentrado. Él decía, vale, pues venga, si tengo un día un poco disperso, hoy es el día en que voy a valorar a los porteros. Entonces, bueno, le ayudaba a estar concentrado en la preparación. Y sobre todo era efectiva, es decir, confiar su función tanto para el preparador de porteros como para mí, como para el psicólogo. Creo que fue una herramienta muy interesante que el año siguiente se volvió a usar, pero bueno, por determinadas circunstancias de cambio de situaciones, pues bueno, no terminó de fraguar y hubo un cambio de mis roles dentro del club y me centré más en otras cosas y bueno, no se utilizó tanto, pero seguía ahí. Nada, como conclusión, pues comentar que fue una herramienta que fue muy interesante hacerla, que nos dio la oportunidad de ver qué habilidades son las que realmente tiene un portero, de dónde puedo sacar esa información, como os he dicho anteriormente, la saqué pues un poco de los videojuegos, pero también pues creo que había páginas que te lo explicaban, páginas de porteros. Te da por investigar la parte psicológica, pues bueno, tenéis Infocop, tenemos diferentes buscadores bibliográficos que te pueden dar una idea de eso, tanto de la parte psicológica como la parte técnica. Y bueno, sacamos esas habilidades a partir de ahí y otros estudios de otros compañeros. En la creación, pues muchas veces pensar cómo la creo, qué herramientas tengo, qué costes tiene crearla. Es interesante valorarlo. Como he dicho anteriormente, en un Excel, para mí era fácil. Para el preparador de porteros era más difícil, sobre todo la introducción de datos, que no se equivocara al introducirlo, lo compartíamos mediante Drive, pero el problema estaba en que a veces se equivocaba a introducir los datos, borraba los anteriores, yo hacía cada semana una copia de seguridad. Todo ello limita, que es un poco la sobrecarga, limita el impacto o lo que buscamos con la aplicación. Estas cosas, en el mundo actual, si encuentras a alguien un poquito nativo que conozca ya programación, te puede ayudar muy fácilmente a que sea más fácil y puedes colaborar con algún compañero o algún conocido que tenga esa base de programación. Ahora mismo, por ejemplo, me sería mucho más fácil porque mis redes sociales actuales pues llevan más hacia el mundo digital que hacia el mundo del fútbol, entonces sería un poco más fácil. Y nada, más conclusiones que sacamos, pues que tuvo, como he dicho, el impacto tanto en el preparador de porteros como para mí, como en los entrenadores. Incluso hubo entrenadores que se animaron a pasarlo en sus equipos. La diferencia es que a ellos les costaba un poco más, porque daos cuenta que las habilidades de un portero son las mismas para todos dentro de el fútbol, vale, pero si un lateral no tendrá que tener las mismas habilidades o habilidades o capacidades que un delantero. Entonces, bueno, había que diferenciar y a veces es un poco complicado. Y a veces los entrenadores no les interesa, sobre todo a este nivel. Quizás a un nivel más profesional, pues sí, les interesará este tipo de herramientas. ¿Por qué os lo cuento? Porque cuando vosotros creáis estas herramientas, es importante no dejarlas en el olvido.
y tener la capacidad de un poco de reciclarlas y de volver a darles un uso. Esta aplicación, pues bueno, yo la tengo pensado reciclar en el ámbito de los eSports, buscando pues esas habilidades que necesitan, dependiendo el eSports en particular, un poco creo que puede ser un instrumento muy interesante. Incluso si es más tirando a una aplicación, va a ser mucho más fácil, con una gráfica más fácil y más visual. Entonces, bueno, se sigue creciendo, se sigue subiendo hacia arriba y un poco seguimos aprendiendo cosas nuevas. Un poco más que comentaros, espero que haya sido interesante. Creo que me he quedado con mi compañero Juanpe, me he quedado yo cortito, pero bueno, si queréis pasamos con las preguntas y estoy aquí encantado de responder a aquello que preguntéis. Fantástico, millones de gracias. Esperemos que dentro de poco tengamos una segunda parte aplicada a los eSports. Bueno, esperemos. Vamos a intentar. La puerta te la dejo abierta. Intentar, lo que no se consiga. Bueno, confiamos. Después de este éxito, la verdad es que confiamos. Pues mira, en el chat sí que hemos tenido alguna que otra pregunta. De hecho, tenemos a gente hasta nos escuchan desde Argentina. Así que muy bien. Primero de todo, también perdonar que se ha tenido que ir Alba, pero no se ha ido sin dejarnos una pregunta, ¿vale? Voy a empezar un poquito por esa, porque yo creo que es la que va a dar un poco más de cronología a las preguntas. Ella lo que nos preguntaba era que cómo conseguiste comprometer a los jugadores a rellenar este registro de una forma tan constante. ¿Vale? Porque ella me decía que en un primer momento ella consigue que den respuesta, pero luego como que lo dejan. Y en mi caso me pasa que te contestan días después, entonces ya no es tan veraz, ¿no? Está un poco sesgada toda esa información. Entonces, para que nos des un poco tips y así podemos aplicar y que nos venga bien a ver, ¿cómo conseguimos? Por un lado, el preparador de porteros tiene una actitud maravillosa. ¿Vale? El preparador de porteros sí que vio en esa herramienta algo interesante. Entonces él tenía esa motivación, era constante, yo le apoyaba, le decía, oye, no hemos rellenado, oye, tal, y había una comunicación. Con respecto a las de los porteros, pues muy fácil, sentándome con ellos y haciéndolo con ellos. Es decir, me sentaba y decía, venga, chicos, hoy hemos tenido entrenamiento un poquito antes, o mejor aprovechar el día de lluvia y tal, o el día de frío, y decía, venga, nos vamos al vestuario, vamos a rellenarlo. Y lo hacíamos ahí. Entonces era un momento en el que ellos podían compartir. Claro, date cuenta que estamos hablando solo de porteros. Entonces yo buscaba, y era fácil conseguir una cohesión solo de porteros, porque esta situación ayudaba mucho a que se miraran, a que se ayudaran. No era como a lo mejor todo el equipo, que les cuesta más, que bueno, los laterales hacen como subgrupitos, y los porteros era más fácil que trabajaran a partir de eso y que incluso comentabas, oye, ¿cómo ves tú a tu compañero? ¿Y a qué te referías, por ejemplo, cuando uno me preguntó, que me acuerdo todavía, ¿y qué te refieres a volea? ¿Y qué es volear? Digo, pues no sé, pregúntale a tu compañero. Y decía, pues patapum para arriba, me decía, patadón para arriba. Pero bueno, entonces, lo hacemos así. Es verdad que no es muy constante. ¿Por qué? Porque yo sabía que no podía pedir esa constancia, pero sí que al preparador de porteros se la pedía y me la daba. Pero porque era él solo el que lo hacía. Entonces, bueno, por un lado, eso sí que era importante. Entonces, yo creo que eso, y sobre todo, tener un poco la sensación de que no podemos abarcar mucho. Que es más importante coger pocos datos buenos que muchos y que sean sesgados. No, por supuesto, por supuesto. Sí, pero ahí también una enhorabuena, ¿eh? Porque eso también requiere un trabajo detrás. Estoy un poco pesado. No, bueno, pero bien, lo encaminas bien. A ver, por otro lado tenemos que dice un adolescente que para superar su estrés postraumático le han derivado a fútbol. ¿Qué puntuación del test daría luz a esta situación? O sea, ¿se habría alguna puntuación en la cual se pudiese ver que efectivamente se encuentra el chaval en esta situación? A ver, wow, estamos mezclando dos cosas, ¿vale? Estamos mezclando la sanitaria e incluso clínica, porque estamos hablando de un estrés traumático, con la deportiva. Primeramente, debíamos saber, porque debíamos ser conocedores de que tiene ese trastorno, ¿vale? Que viene por esa razón, que muchas veces no la sabemos. Mirad, y yo pongo como ejemplo, por si alguno lo ha preguntado, más allá del propio test, ya respondemos, está mucho el tema de los padres separados.
la separación, de cómo afecta. Yo he tenido casos de separaciones y cómo afecta en el terreno de juego. Pues yo me acuerdo que fue un jugador que tenía luego, mostraba como mucha ansiedad y problemas de respiración y ataques de pánico en el terreno de juego. Uno de otro equipo, que me acuerdo que se desmayó, le dio un ataque de ansiedad y un ataque de pánico y empezó a hiperventilar en el terreno porque perdió el partido, ¿vale? Entonces, bueno, al tema del test, ¿cómo lo podemos saber? A ver, realmente no sabemos cómo puede, me voy a mentir, no sabemos cómo puede aparecer en ese test. Eso iría más relacionado con una entrevista personal y un conocimiento por parte del entrenador o del padre que me informe. Esta herramienta no busca eso, busca la evaluación, no si existe alguna clase de patología clínica o de patología sanitaria o de situación que indica. Muchas veces nos va a dar más la propia observación que esto. Esto sería más las variables o las habilidades que tienen los porteros relacionados con el propio juego. Fantástico, pues seguimos. Luego tenemos la de Juan Pedro, la de enhorabuena. Antonio por su espectacular presentación y una pequeña duda. ¿Crees que sería posible trasladar una herramienta como esta que habéis desarrollado para la evaluación del rendimiento en otras posiciones de un equipo de fútbol o posiciones que no sean tan especializadas? Sí, a ver, por poder se puede. Y se puede llevar a una cantera. Es lo que he dicho antes. El problema que tenía, el hándicap que tenía esta aplicación era que era útil, pero un poco compleja por ser un Excel y por ser introducida en un Excel. Si esto se deriva a una aplicación móvil, a una app, puede ser muy interesante que el entrenador tenga su móvil y pim pam, por ejemplo, le aparezca directamente el listado 3, 4, tal, pum, habilidad. Incluso hacer un checklist, que eso también se me ocurrió en su momento, un checklist de las habilidades a tratar, pues tal. Incluso pues encontrar a alguien que te ayude a qué habilidades son diferentes en un lateral, en un central, en un delantero, incluso derivarlo a otros deportes. Y creo que sería interesante. Incluso las propias psicológicas, a lo mejor está también relacionado, pero la comunicación de un lateral no es la misma que un portero, pero a lo mejor es importante, igual que el central. A lo mejor el central comunica más que un mediocentro. Bueno, yo creo que se puede. Lo importante ahí es encontrar las personas adecuadas para hacer eso y el club o el estamento que te ayude a poder realizar eso, que a veces es lo más difícil. A ver... Las conductas a evaluar se definían de una manera más específica en algún sitio. Por ejemplo, ¿qué comportamientos demuestran que sí tiene lectura de partido o no? Vale. Dos cosas. Por un lado, sí había una definición, pero era una definición bastante más vista por mi experiencia o por la experiencia que una definición estándar, porque es difícil encontrar una definición de lectura de partido. ¿Cómo sabía yo que había una buena lectura de partido? Primeramente, a partir de lo que me decían los entrenadores y de lo que me decía el preparador de porteros y lo que yo visualizaba. Yo tengo experiencia como portero de fútbol sala y sobre todo de fútbol sala, pero también del fútbol, entonces, bueno, tengo un conocimiento que me puede ayudar a entender esa lectura. Sí se podía operativizar. ¿Cómo? Pues buscando sobre todo comparaciones con ejemplos correctos. La lectura de partido es básica. A veces simplemente sabes que un portero no sabe leer el partido cuando realiza un comportamiento de saque de fondo, de saque de puerta, de volea, que todo el mundo sabe que no es el adecuado y no hay una lectura clara. O no hay una lectura de que su compañero lateral derecho, por ejemplo, pues no está metido en el partido. ¿Por qué? Porque el portero debe visualizar a sus compañeros y ver si ha cometido un fallo ese lateral, por ejemplo, y en vez de sacar ese lateral, pues entender que debe sacarlo hacia el otro lado o un saque en largo porque su compañero, por su conducta no verbal, le está indicando que no quiere recibir el balón o que no está preparado para recibirlo en ese momento. Vale, más preguntitas por aquí. Casi un éxito. Hay un montón de preguntas. ¿Cómo adecuas la escala Likert a la medida de cada categoría o grupo? Y bajo criterio del preparador de porteros, ¿y él valora qué logro es un 3 o un 5? ¿O cómo lo...? Vale. No, es un poco parecido a antes. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo objetivizábamos? Un poco a experiencia y conocimiento del preparador de porteros y una valoración y observación de lo que es la categoría en general.
esa división, sobre todo lo comparábamos con lo que esperábamos de esa división. Yo le decía, vale, ¿qué esperas de esta división, de esta categoría y de estos años? Pues tienen que tener esta capacidad para realizar este movimiento. Vale, muy bien. ¿Esta persona es capaz de realizarlo para esa categoría y para esos años? Porque claro, es cierto que lo buscábamos al final y se definió a partir de los años más que de la categoría. ¿Por qué? Porque no importaba, porque era algo interno, no nos importaba que el portero del equipo más inferior pues diera un 2 y el del superior un 4, porque realmente a lo mejor estábamos comparando con lo que es en general. Trabajamos a partir de ahí. La realidad es que tenemos que entender que esto es muy práctico. Entonces, como todos sabéis aquí, y tú, Ana, y Alejo lo sabrá, a veces tenemos que ser capaces de no ser muy dogmáticos en muchas cosas y poder jugar con la parte no subjetiva, era objetiva porque buscábamos que fuera visual y que tuviera una objetividad, pero no era dogmático, es decir, esto y esto, sino que era un poco a lo que valoraba el entrenador de porteros en ese momento. A ver, luego tenemos que... ¿Trabajasteis a posteriori junto al entrenador las habilidades técnicas a través de estrategias psicológicas? Sí, claro. Incluso creamos un ejercicio muy interesante para ello. O sea, tenemos que entender que yo estaba bastante metido dentro de la cantera. Entonces, me encantaba, una de mis pasiones era ponerme en la valla a ver cómo los entrenadores realizaban las correcciones y cómo entrenaban. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? La preparación de las habilidades, pues entendiendo, por ejemplo, qué era la diferencia entre un refuerzo y un castigo, de cómo podemos generar la visualización. Hacíamos mucho trabajo a veces de visualización con los porteros. Como no podíamos trabajar el partido, a partir de la visualización y de ¿cómo le llamaban ellos, los entrenadores? Situaciones análogas de partido, en el que tú inventabas una situación que fuera parecida, trabajabas hacías determinado ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar lo que realizan bien en el terreno en el entrenamiento a su entrenamiento con su entrenador y al partido. Nosotros trabajamos mucho la parte de tecnificación, entonces era muy fácil que realizaran bien el movimiento. El preparador de portero estaba encima y decía, tienes que hacerlo de esta manera, de esta manera. Muy bien, muy guay, vale. Pero cuando se iba con su entrenador, la mayoría de entrenadores te dejan al portero por un lado y se dedican al resto. Es decir, el portero se prepara con otro compañero o incluso un preparador de porteros, que normalmente era un amigo o un conocido, pues que ayudaba un poco, unos tiros y tal. Y se buscaba evitar eso. Entonces, intentamos darles incluso unas tablas para llevarlas al propio terreno de juego. ¿Qué más hacíamos respecto al tema psicológico y cómo lo trabajábamos? Pues buscábamos el estrés. Hacíamos mucho trabajar el nivel de activación, o sea, intentamos activarlo a partir del sobrecastigo o de las situaciones estresantes. Es decir, había una que hicimos, un ejercicio que me gustó mucho, en el que los porteros buscábamos que fueran capaces de mejorar la volea. Para ello, hicimos dos cosas. Penalizábamos si no realizaban bien el movimiento. Primeramente no se penalizaba. Tenemos que comprender que primeramente se enseñaba y se decía que tenía que hacerse de determinada manera. Pero en un momento ya en el que jugábamos con estrés era, tenéis que realizar bien el movimiento. Y además, acertar en vuestro compañero. Poníamos 3 porteros, depende de la categoría, o 5 o 3 a partir del terreno de juego, y tenían que, con volea, llegar a su compañero. Llegar al otro, y el otro meter en la portería, a partir de volea también. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno de ellos fallaba, la situación estresante el castigo era normalmente activación física, ir al final del terreno de juego, tocar y volver. Esas situaciones, ellos entendían que aumentaban su nivel de activación y ayudaban un poquito a que fueran situaciones en las que no fuera solamente volear por volear, sino que necesitaban enfocar en realizar bien esa conducta y ese ejercicio. Y tenemos una última pregunta, ¿vale? Para poder ir cerrando y aclavarlo, incluso el tiempo. ¿Cómo se podría estandarizar para porteros de categoría senior? Senior, vale, se podría, no habría problema. Aquí sería comparar, aquí es la norma, la población a comparar. Tenemos que entender muy bien con quién estamos comparando. Vosotros pensar en el FIFA. Parece una tontería, pero creo que es un ejemplo muy claro de cómo se puede hacer una comparativa. No es lo mismo un jugador de segunda división y sus habilidades en el FIFA
que en segunda división, perdón, que en primera división. O sea, yo cojo a un Messi, sus habilidades 90, 92, 90, 90 y tal, a un jugador de segunda división. Entonces, ¿cómo lo adaptamos? Pues a lo que queráis. Si queréis a partir de su propia valoración, se podría hacer. Entonces, todo esto se puede llevar a hacer una valoración de senior. Sí es cierto que en el senior incluso sería más fácil porque habría pocos porteros y si quieres hacerlo del equipo sería más fácil. Es decir, si sois un psicólogo conocido de chándal, incrustado solo en un club, en un equipo, que hay la suerte que algunos los hay, pues pueden trabajar con esta clase de herramientas y pueden ser muy interesantes. Si ya sois un psicólogo de club, es más difícil. Se podría, por ejemplo, decir, me voy a centrar en división, hay equipos de fútbol base o de senior, que es este caso, que tienen un muy buen nivel y deciden hacerlo. Entonces, por hacer, se podría hacer. ¿Cómo? Pues eso, yo me basaría en la normativa de la categoría. Seguramente la categoría, porque estamos comparándolo con eso. Y sobre todo, lo más importante aquí serían las especificaciones o la habilidad a trabajar, que eso es importante a veces definirla, porque muchas veces no se define. Creo que lo he clavado. Muchísimas gracias porque lo has clavado y además son las 8 y bueno, por nuestra parte la verdad es que millones de gracias porque la verdad yo creo que ha sido muy útil, lo has explicado bastante claro y con mucha ilusión, ¿no? Y que yo creo que ha debido haber momentos bastante tediosos en toda la elaboración, ¿no? Ya no solamente de aplicación, sino del proceso y desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, pues bueno, que esa ilusión la has transmitido, ¿no? Y ha sido muy interesante y yo creo que ha quedado bastante claro. Yo simplemente quiero también aprovechar para poder recordar que el próximo mes tendremos también otra conferencia, pero en este caso, en vez de ser el último jueves del mes, va a ser el 17 de diciembre, a la misma hora, a las 7, y en este caso nos acompañará Diana Sánchez y nos hablará sobre la intervención con MDR en deportistas tras una bajada de rendimiento. O sea que también pinta ser bastante interesante. Así que nada, si quieres, Alejo, puedes hacer cierre o compartir. Sí, perfecto. Bueno, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y a todos los asistentes y, por supuesto, Ana y Alba, que lo están haciendo genial, coordinando todo lo que es la parte del ciclo de conferencias que estamos organizando. Y quería rescatar 4 ideas, no para debatir, sino como ideas que las dejo votando para todos. Lo primero que me gustó, y tomo nota, espero que no tenga copyright, porque era un debate el tema de escuela de padres y madres. Me resulta interesante al menos el término cantera de madres y padres. Te lo regalo, Alejo, te lo regalo, no te preocupes, te lo regalo. No hay copyright, no hay copyright. Después, que no se habló, que es verdad que no era el centro de la charla, pero dentro de lo que es construir identidad, toda la parte del cántico, me resulta súper interesante, como un elemento más para crear identidad dentro de lo que es una entidad deportiva. Después nombraste el tema de entrenadores, de técnicos deportivos en toda esta labor, y yo resalto ahí qué importante es llegar tanto en lo profesional como en lo personal en los técnicos, porque al final son ellos los que abren y cierran puertas dentro de nuestro trabajo y los necesitamos y son un aliado, y es bueno que ellos nos vean como una herramienta necesaria, por decirlo de una forma. Y después, por último, rescatar simplemente la importancia, indudablemente, más allá de la parte más dura, académica o investigadora, que es muy importante, pues desarrollar diferentes herramientas que sean prácticas, accesibles, sin perder la parte metodológica, porque también es importante, y creo que eso también nos va a dar un sustento para buscar datos algo más objetivos o más cercanos que nos sirvan como herramienta, como pie a la hora de poder trabajar dentro del contexto deportivo, y que vean a veces ese numerito que de alguna forma, aunque sean valoraciones subjetivas, un numerito que nos acerquen a todos y que se dé visibilidad, digamos, a nuestro trabajo. Simplemente, Antonio, muchas gracias, Ana también, a todos los asistentes, y como dijo Ana, nos vemos en la siguiente con Diana,
MDR, súper interesante y bueno, aquí estamos. Para lo que necesitéis, nos escribís y bueno, ahí tenéis los datos de Antonio también, que ahí daremos guerra también con el tema de los eSports y demás. Un fuerte abrazo a todos, chicos. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias.